el Señor está en ti, Salvador y Rey. Hija de Sión, alégrate, porque el Señor está en ti, Salvador y Rey. Hacia ti caminarán las naciones, y los reyes al fulgor de tu aurora. Alza los ojos y mira en torno tuyo, todos tus hijos vienen a ti. Hija de Sión, alégrate, porque el Señor está en ti, Salvador y Rey. Muy buenos días para todos. Buenos días, Padre. Los invito a que vivamos esta experiencia con Jesús, Eucaristía, como la oportunidad única de alimentar nuestra vida, nuestra alma, nuestro ser de su presencia, para que mediante la escucha de la palabra nosotros podamos robustecer la sabiduría que nos viene de lo alto. Pidámosle al Señor que mediante sus enseñanzas nosotros las aprendamos, nos quedemos con ellas y con ellas modifiquemos y construyamos nuestro estilo de vida. Ofrezco esta Santa Misa en acción de gracias a Jesús sacramentado y a la Chinca por los favores recibidos. Es la intención de Amado Tavares y sus hijos. También la ofrecemos por el eterno descanso de Elena Gómez Mira, a la intención de Ángela Gómez Betancur. También la ofrecemos por el eterno descanso de Luis Eduardo Yepes Roldán en su aniversario. Esta es la intención de su esposa Lina María Agudelo. También presentemos al Señor este mes que hoy iniciamos, que sea un mes de mucha bendición, que sea un mes de mucha prosperidad, de mucho crecimiento, que nos dé la oportunidad el Señor, que durante este mes logremos un crecimiento en todos los sentidos, como seres humanos, como cristianos, en nuestras convivencias. Pidámosle al Señor que en esta nueva etapa de este momento especial que la vida nos ha permitido vivir, lo logremos afrontar con conciencia, con mucha responsabilidad, que esta pandemia no se vaya a desbordar por ningún motivo, ya que nosotros durante todo este tiempo hemos adquirido conciencia para comportarnos de una manera muy adecuada. Todas estas intenciones, las que usted tiene en su corazón, las presento y las ofrezco. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia, el amor y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oh Dios Padre de las misericordias, cuyo unigénito clavado en la cruz entregó a su propia Madre, la Santísima Virgen María, también como Madre nuestra, concédenos por su amorosa intercesión que tu Iglesia sea cada día más fecunda, se colme de gozo por la santidad de sus hijos y atraiga a su seno a todas las familias de los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. Pues, ¿quién conoce lo íntimo del hombre, sino el espíritu del hombre que está dentro de él? Del mismo modo, lo íntimo de Dios lo conoce solo el Espíritu de Dios. Pero nosotros hemos recibido un espíritu que no es del mundo, es el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos los dones que de Dios recibimos. Cuando explicamos verdades espirituales a hombres de espíritu, no las exponemos en el lenguaje que enseña el saber humano, sino en el que enseña el espíritu. Pues el hombre natural no capta lo que es propio del Espíritu de Dios, le parece una necedad, no es capaz de percibirlo, porque solo se puede juzgar con el criterio del Espíritu. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, mientras que él no está sujeto al juicio de nadie. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para poder instruirlo? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es justo en todos sus caminos. El Señor es justo en todos sus caminos. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es justo en todos sus caminos. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. El Señor es justo en todos sus caminos. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. Es justo en todos sus caminos. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. El Señor es justo en todos sus caminos. Hermanos, el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Se quedaban asombrados de sus enseñanzas, porque sus palabras estaban llenas de autoridad. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu de
demonio inmundo, y se puso a gritar con voz fuerte: basta, ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le increpó diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, tirando al hombre por tierra en medio de la gente, salió sin hacerle daño. Quedaron todos asombrados y comentaban entre sí: ¿qué clase de palabra es esta? Pues da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. Durante esta semana, desde ayer, podríamos decir que hemos dado inicio a la lectura del Evangelio de Lucas. Durante las semanas anteriores, la liturgia venía siendo orientada y la enseñanza y el mensaje lo veníamos escuchando a partir del evangelista Mateo. Durante este tiempo y lo que nos queda del año litúrgico, de este tiempo ordinario, vamos a escuchar el Evangelio de Lucas. Y hoy nos ha tocado un bellísimo pasaje que podríamos denominar también la narración o la experiencia que Lucas nos quiere contar de el primer milagro de Jesús. Es decir, según el evangelista Lucas, ¿cuál es el primer milagro que Jesús realiza? Hay una cuestión, y es que cada uno de los evangelistas, desde su dinámica, desde su narrativa, nos enseña de una manera diferente la experiencia que esas pequeñas comunidades han tenido con Jesús. Los evangelistas nos cuentan los hechos de una manera un poco diferente. Por ejemplo, Lucas, el primer milagro que nos cuenta es esta liberación del espíritu inmundo que poseía un hombre. Para Lucas, ese fue el primer milagro que él realizó. Diferente para Mateo. Mateo, el primer milagro que realiza es la curación de algunos enfermos y de algunos endemoniados. Para Marcos, el primer milagro fue la expulsión de un demonio. Hay como una sinopsis entre ellos, es decir, un comparativo, pero en esencia los relatos nos los cuentan de manera diferente. Aquí hay dos asuntos que podemos descubrir hoy como enseñanza de parte del Evangelio de hoy. Lo primero que logramos tener como referente es lo que el evangelista nos va contando. Dice que bajó Jesús a Cafarnaúm, ciudad de Galilea. Aquí el evangelista Lucas nos está contando que Jesús cambia de residencia. Jesús cambia de lugar de vivienda, Jesús se traslada a otro lugar diferente y nos dice que para Cafarnaúm. Cuando uno estudia un poco el lugar de Cafarnaúm, Cafarnaúm es un lugar clave, es un lugar preciso, porque es el cruce de dos caminos de gran importancia. Cafarnaúm es el cruce de Asia Menor y Petra y también de los ríos Tigres y Éufrates, es decir, es un lugar de economía importante, es decir, es un lugar donde la gente acude. Entonces lo primero que logramos comprender de esto que nos cuenta al principio del Evangelio es que Jesús busca un lugar donde hay gente. Jesús busca a la gente. Jesús quiere tener contacto con la gente.
porque no era un lugar solitario, no era un lugar por allá escondido ni desierto, era un lugar donde obligaba el cruce de muchas personas. Es ahí donde uno, de la dinámica cristiana, uno tendría que preguntarse: Jesús busca a la gente, ¿será que yo hago lo mismo? A veces nosotros, desde nuestra dinámica cristiana, somos como huyéndole a la gente, huyéndole a la gente, y Jesús va buscándolas. Otro dato que nos enseña es dentro de la dinámica que Jesús empieza a desarrollar en Cafarnaúm, es ir como un buen judío los sábados a la sinagoga, y allí en la sinagoga enseñaba. ¿Qué es lo que nos pone aquí de manifiesto? Es la manera en que Jesús enseñaba, que producía admiración en la gente. La gente se admiraba de la manera. Eso es un punto importante. La gente ni siquiera se admiraba de lo que enseñaba. La gente estaba admirada de la manera en que Jesús enseñaba. ¿Por qué? Porque Jesús hablaba con autoridad. Padre, ¿cómo así? Mire, eso es algo muy hermoso. ¿Por qué es hermoso? Porque Jesús enseñaba, era desde su misma experiencia con el Maestro. Algo muy, muy interesante y algo que los judíos empezaban a notar de diferente en Jesús, y es que Jesús no citaba a la autoridad. Jesús enseñaba con autoridad. Los escribas y los fariseos tenían que recurrir y señalar constantemente la autoridad. Jesús hablaba con autoridad, porque Jesús hablaba desde su propia experiencia, desde sus propias vivencias. Por eso Él enseñaba diferente, porque las vivencias era lo que lo caracterizaba. Y esas vivencias era lo que hacía que las enseñanzas de Jesús convencieran. Tan diferente una enseñanza desde la experiencia a una enseñanza donde se cita un montón de cosas. No es lo mismo cuando tú cuentas una experiencia, algo que viviste, algo que robusteciste desde tu propia experiencia, a algo que te contaron. No, es que a mí me contaron. Pero cuando usted enseña desde lo que usted vivió, usted enseña con convencimiento, con pasión, con alegría, con gozo, que era lo que hacía Jesús. Y cuando uno mira y lee cada uno de los evangelios, uno logra observar la experiencia de Jesús con el Padre, y eso es lo que comunica. Uno logra evidenciar la experiencia de Jesús con el reino, y eso es lo que cuenta. Y la gente notaba esa diferencia, la experiencia. Otra cosa que nos enseña el Evangelio de hoy es que Jesús combate el poder del mal. ¿Qué es lo que nos narra en este primer milagro según el Evangelio de Lucas? La liberación de un hombre que tenía un espíritu inmundo. ¿Qué es eso? ¿Qué significa tener un espíritu inmundo? Es decir, había una persona dentro de esa realidad en la sinagoga, un espíritu, un hombre que no era dueño de sí mismo, un hombre que estaba alienado, un hombre que estaba manipulado, un hombre que era un títere de alguien, de algo, de una realidad externa a él. Me parece bien interesante este texto, más aún para este día, para esta época, para esta cultura,
y es descubrir la necesidad de volver a nuestro juicio, a nuestro control de vida, de ser liberados de muchos acontecimientos, circunstancias, momentos que nos alienan, que nos dominan, que nos impiden a nosotros tomar control de nuestra propia vida. El hombre del Evangelio era uno dominado por, un hombre dominado por. Llega Jesús y ¿qué es lo que hace? Le devuelve la conciencia, la autoridad y la capacidad de decidir sobre sí mismo. Es muy importante eso, tomar conciencia de mi vida, empezar a poder decidir por mí mismo, que nadie tenga ni nada tenga que decidir por mí mismo. ¿Sabe que es ahí donde uno tiene que empezar a descubrir la necesidad de tener una experiencia con Jesús que llegue a mí a robustecer mi carácter, a tener capacidad con ese carácter de decidir por mí? ¿Cuáles son las cosas, circunstancias o realidades que te impiden tomar decisiones sobre tu propia vida? Y hoy podemos darle nombre a ese espíritu inmundo. Tantas realidades que alienan a la humanidad de hoy. Y no simplemente pueden llamársele licor y drogas. Licor y drogas. El poder de los medios de comunicación. Los compradores compulsivos, alienados por la propaganda y el comercio. Tantas noticias que recibimos y que nos van condicionando en nuestras decisiones, el consumismo que nos oprimen, las deudas que nos amenazan, esa necesidad de tener la aprobación del otro. Vení, pero usted ¿por qué no decide? ¿Usted por qué no hace? Ay, es que ¿qué va a pensar la gente? Entonces no decidimos porque hay un espíritu inmundo que nos domina, es decir, la necesidad que el otro apruebe lo que hago, lo que no hago. ¿Sabe qué es lo que produce la experiencia con Jesús? ¿Qué fue lo que tuvo este hombre del Evangelio? Carácter, para tener conciencia y autoridad sobre sí mismo. Que no me dominen, sino tener la capacidad de decisión con conciencia. ¿Cómo se llama esa liberación del Evangelio hoy? Conciencia sobre tu vida. Carácter sobre tu vida. Libertad sobre tu vida. Libertad no es hacer lo que a mí se me dé la gana. Libertad es tener la capacidad de mirar un punto al que deseo llegar. ¿Qué es lo que gano? ¿Qué es lo que pierdo? Y tomo la decisión si hacerlo o no hacerlo. Y no le estamos echando culpa a nadie después de lo que hicimos o de lo que no hicimos. Porque yo en conciencia tomé la decisión. Hoy se necesita mucho este milagro. Y no siempre el espíritu inmundo es el que lo pone ahí a revolcar y a rebotar y a dar vueltas y botar espumarajos. Es tener esa capacidad de decidir, no es fácil. No es fácil expulsar este poder que hoy aliena a la humanidad y a nosotros. Es empezar a hacer un trabajo de devolver a las personas, a la humanidad, devolverlas a ellas mismas, devolver el amor por sí mismo, robustecer algo tan importante que se llama la autoestima, por ejemplo. La autoestima y tomar el timón de mi existencia y saber a qué punto voy a llegar o deseo llegar y empezar con carácter, motivación y decisión, sorteando los obstáculos que se puedan presentar
para llegar a la meta. ¿Sabe cuál es uno de nuestros grandes problemas? Que nos quedamos estáticos, esperando a que muchas cosas supuestamente sucedan. ¿Sabe qué es lo que hace el carácter? Hace que las cosas sucedan. No espere a que sucedan por sí mismas. Usted y yo las tenemos que propiciar. Y para que se propicien y para que sean, ¿sabe qué necesitamos? Decisión. ¿Y sabe qué necesitamos para decidir? Libertad. ¿Y sabe qué necesitamos para decidir? Independencia. Independencia. Y eso fue lo que hizo el Señor con el hombre del Evangelio. Pidámosle pues al Señor de la vida que nosotros hoy, también alienados, quizás dominados, y esto no es para nadie que no esté escuchando, eso es para usted, eso es para mí, descubrir, hombre, cuál es lo que hoy me está dominando, qué es lo que hoy me está alienando, qué es lo que hoy me está robando la libertad, qué es lo que hoy no me deja tener el control de mi vida, de mis decisiones, e imploremos una experiencia con Jesús que interpele y calle eso que me domina y pueda decirle también, cállate y sal de él, y volver a nuestro juicio, a nuestra libertad, para construir la vida que cada uno va deseando, para decidir a construir los sueños que en algún momento empezaron a ser y que por algún momento de la vida, de la historia, se fueron opacando. Tomar decisión sobre ti es volver a retomar tus sueños y hacerlos realidad. Eso es liberarse hoy de espíritus inmundos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Llevemos al Señor el vino y el pan, llevemos al altar la viña y el trigal. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, nuestras ofrendas y conviértelas en misterio de salvación, que con su poder nos inflama en el amor de la Virgen María, Madre de la Iglesia, y nos asocia más estrechamente con ella en la obra de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario y nuestro deber y salvación, darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Y te alabamos en esta celebración, en honor de la Virgen María, quien al aceptar tu palabra con limpio corazón, mereció concebirla en tu seno virginal,
y al dar a luz a su Hijo preparó el nacimiento de la Iglesia. Al recibir junto a la cruz el testamento de tu amor divino, ella tomó como hijos a todos los hombres, nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo, esperando con los apóstoles al Espíritu prometido, al unir sus oraciones a las de los discípulos, ella se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante. Desde su asunción a los cielos, ella acompaña con amor materno a la Iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria del cielo hasta la venida gloriosa del Señor. Por eso, con todos los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, con nosotros está Jesucristo, el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Ricardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Elena Gómez Mira, de Luis Eduardo Yepes Roldán. Permíteles contemplar de tu rostro. De nosotros ten misericordia. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos.
Llenos de alegría y confianza por ser hijos de Dios, oremos como Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, he aquí a Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a esta cena. Señor, el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Se inclinó a la pequeñez de su esclava. Desde ahora dichosa me dirán todos los siglos. El Señor hizo en mí maravillas. Gloria al Señor. El Señor hizo en mí maravillas. Gloria al Señor. Maravillas hizo en mí el poderoso, y santo es su nombre. Su bondad por los siglos de los siglos.
para aquellos que le temen. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. Desplegó fortaleza su brazo, dispersó a los soberbios, derribó a los potentados de los tronos y encumbró a los pobres. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. A los hambrientos llenó de bienes y a los ricos despidió vacíos. Acogió a Israel su siervo, recordando su bondad. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. Según habló a nuestros padres, en favor de Abraham y su linaje para siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. Oremos. Recibida la prenda de redención y de vida, te suplicamos, Señor, que tu Iglesia, con el auxilio maternal de la Virgen, ilumine a todas las naciones con el anuncio del Evangelio y cubra por la efusión del Espíritu el mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Encomendemos nuestra vida, la vida de nuestros familiares y amigos, al amparo, protección, auxilio de nuestra Madre. Bendíceme, oh María Auxiliadora, que tu bendición santísima permanezca en mí noche y día, en la alegría y en la tristeza, en el trabajo y en el descanso, en la salud y en la enfermedad, en la vida y en la muerte y durante la eternidad. Oh bendición de María Auxiliadora, dichoso quien te la pide, recibe y guarda, después de obtenerla aquí en la tierra, la lleve en su último suspiro como prenda de vida eterna. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. En el amor de Dios, permaneced en paz. Demos gracias a Dios. Un lindo día para todos. Gracias, Padre, igualmente. Toda pulcra es María, toda pulcra es María, el mácula originalis, non esinte el mácula originalis, non esinte tu gloria, Jerusalem, tu leticia Israel, tu honoris vicencia, populi nostri, tu advocata peccator
potentísima.